Hermanos, por favor, abran sus Biblias en el libro de los Hechos. Esa es la forma corta de llamarlo. En realidad sabemos que es la segunda epístola de Lucas a Teófilo. Justamente en el capítulo 1, versículo 1 dice: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lo que tenemos hasta aquí, hasta el versículo 3, es lo que corresponde al Evangelio en Lucas, el Evangelio más largo, y esa bisagra conectora entre el Evangelio y el libro de los Hechos. Ahora, parece una desproporción, porque tenemos en el Nuevo Testamento 4 evangelios, o sea, los 4 relatos de la vida y ministerio del Señor Jesús, pero un solo libro de los Hechos. Sin embargo, el libro de los Hechos está muy bien complementado por las epístolas, tanto paulinas como judeocristianas. Se llaman epístolas paulinas porque fueron escritas por el apóstol Pablo y hay una conexión muy íntima entre el libro de los Hechos, escrito por Lucas, y las epístolas escritas por Pablo, que era el maestro de Lucas. Así que hay un vínculo muy estrecho. Con las cartas judeocristianas hay también, por supuesto, porque son las cartas de Juan, de Pedro, de Santiago, de Judas, todos ellos mencionados más de una vez, en una forma suficiente, yo diría, en el libro de los Hechos. Así que Hechos es un libro clave para el Nuevo Testamento, para nuestra comprensión del Nuevo Testamento y, sobre todo, para la teología del Nuevo Testamento. Así que en el pasaje que hemos leído, que son solamente los primeros 3 versículos, encontramos ya varios datos que debiéramos apuntar y reconocer para que estén claros en nuestra mente. En primer lugar, tenemos que el mismo Lucas, al escribirle a Teófilo, habla de que este es un tratado. A mí me gusta mucho mencionar que varios de los libros del Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios, son tesis, porque esa es la forma que tienen. Lucas prefiere tratar el asunto con esta palabrita justamente, que es tratado, el primer tratado. El Evangelio según San Lucas es una joya literaria. ¿Es un tratado? Sí, claro, lo es. Pero es una joya literaria porque nos permite no solamente ver la verdad de las cosas, sino la belleza de la verdad de las cosas explicadas acerca del Señor Jesús. Y, por supuesto, nosotros estamos interesados en el Señor Jesús, en su palabra, en su enseñanza, en sus promesas, etc. Pues bien, Lucas, el Evangelio según San Lucas, trata de todo eso respecto
a la persona humana de Jesús, principalmente. Hechos nos lleva justo a esos días posteriores a la ascensión de Jesucristo. Esto es de sumo valor porque la iglesia cristiana es la iglesia que nació en esos días y no va a poder actuar debida y adecuadamente sin el concepto claro de su propia identidad, la cual surge de esto, de las páginas de Hechos. Cuanto mejor nosotros captemos qué es lo que ocurrió en estos días, a los que le llamamos los días apostólicos, en el nacimiento de la iglesia. Cuanto mejor entendamos eso, mejor vamos a comprender nuestra propia naturaleza y carácter como iglesia de Jesucristo. He mencionado anteriormente que estamos viviendo en la era apostólica. ¿Qué es la era cristiana realmente? No podemos dejarnos arrastrar por la ideología del mundo que habla de una nueva era referida al zodiaco, referida a las teorías humanas o a las nuevas doctrinas que en estos tiempos a veces parecen tomar una fuerza imposible de contradecir. El posmodernismo, el relativismo y todo eso que parece gobernar al mundo. En realidad, todo eso es pasajero. Realmente, desde hace más de 2000 años vivimos en la era cristiana. Es la época del Señor Jesús. Sí, pero Jesús parece haber sido olvidado y dejado atrás. Sí, parece. Pero Él es el que siempre está presente. Ahora, estudiamos Hechos para darnos cuenta del cómo es que sucede esto. Por favor, veamos otra vez el texto con atención. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba. Significa que la existencia del Señor Jesucristo se produce en una realidad que para nosotros es inaccesible. No podemos decir cómo es y dónde es. Es una dimensión diferente, dicen algunos, es simplemente una distancia física. Pero aquí está mencionado como arriba. Y luego, más adelante, en el versículo 11, vamos a leer esta pregunta que hacen los ángeles a los discípulos de Jesús. En el versículo 11 les dicen, ¿por qué estáis mirando al cielo? Remarco, cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, otra vez cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La tercera vez, cielo. ¿Qué significa cielo? La palabra griega no nos ayuda tanto porque en realidad es una palabra prestada del idioma griego y los escritores del Nuevo Testamento la han tomado porque comunica, aunque no con la exactitud que nosotros quisiéramos. Así que vamos a dejar en suspenso esto, vamos a dejar pendiente exactamente qué es eso de que Jesús está en el cielo. Antes hemos visto, dice que fue tomado arriba.
La realidad es que tenemos un Señor y Salvador que afirma que está con nosotros todo el tiempo y del cual se dice que no está aquí, que está en el cielo. Parecería haber una contradicción. No la hay en el fondo. Y la explicación está dada en la naturaleza misma de aquel que habla, es decir, de nuestro Salvador. Porque Él es Dios y su ser es en la divinidad como parte de ella, es decir, es parte de la Santa Trinidad. Y por tanto el Hijo es con el Padre y con el Espíritu Santo. Y aún así, dejando su gloria, vino a este mundo para estar entre nosotros, para estar con nosotros. Jesús es el Dios hecho hombre, hecho carne, para poder alcanzarnos, para poder tomarnos, tocarnos, sanarnos, liberarnos, salvarnos. Jesús es Dios con nosotros. Esa es la afirmación del Evangelio. Nos interesa mucho eso, pero nos interesa también saber qué es lo que viene a continuación, ahora que Él físicamente no está en medio nuestro, está con el Padre Celestial. Bueno, lo que les dice aquí en este pasaje es que el Espíritu Santo estaría con ellos. Eso es lo que les afirma. Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá. Dios siempre ha estado en medio de la humanidad por su bondad. Se ha hecho presente en forma especial por Jesucristo. Y ahora mantiene su presencia en medio de la comunidad de fe que es su iglesia y en medio de la humanidad en una forma ampliada, digamos, por el Espíritu Santo. Entender esto no es tan difícil en términos teóricos. La teología sistemática lo describe en forma hasta sencilla. El problema es captar la idea al punto que eso corresponda a nuestra realidad y a nuestra necesidad. Debemos declarar, debemos reconocer. Muchas veces nos sentimos solos y desvalidos. Sentimos como que el mundo hace uso de su fuerza, poder y peso y nos aplasta. Declaramos que somos cristianos y miramos alrededor y la victoria y el gozo de la salvación parecen no estar presentes. Y entonces nos preguntamos, pero yo no entendía que esto era o iba a ser el cristianismo. Yo entendía el cristianismo como algo glorioso y rebosante. Yo he escuchado las promesas de Jesús diciendo que el que quiere venga y beba de mí del agua de la vida. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora no percibo eso. Y es porque posiblemente hemos confundido los términos y hemos entendido que el gozar del agua de la vida es en el fondo de todo gozar de los bienes de este mundo,
de alguna manera, quizás de una manera santa o no pecaminosa, pero al fin y al cabo tener salud, dinero y amor, que es aquello que el mundo quisiera poder ofrecer, pero no puede. Pues en el reino de Dios tampoco está ofrecido eso precisamente. Quizás como añadidura. Pero en nuestros días necesitamos observar qué es lo que tiene Dios para nosotros. Entonces, permítanme hacer una observación útil a la cual vamos a tener que volver una y otra vez en nuestro estudio de este maravilloso libro. ¿Qué es lo que trae Jesús para nosotros aquí presentado en esta primera página del libro de los Hechos? Permítanme plantearlo como hipótesis inicialmente y luego lo vamos a discernir. Nos trae un proyecto, el proyecto del reino de Dios. Justo eso es lo que dice, no estoy creando palabras, es lo que dice. En el versículo 3 dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pregunto, para ponerlo en sencillo. Jesús, reunido con los discípulos, antes de irse, ¿de qué les habló? ¿De qué les hubiera hablado si tú pudieras decidirlo? No les da instrucciones precisas acerca de cómo conquistar el mundo. No les da instrucciones precisas acerca de liturgia o de cómo tendría que ser realizado el culto cristiano ahora en esta nueva época. A mí me hubiera encantado que haya algo así. Quizás podríamos haber visto un libro como Levítico del Antiguo Testamento, que es justamente eso, ¿no? Las instrucciones para el culto, entre otras cosas. Pero no habla de eso. Les habla del reino de Dios. El reino de Dios para nosotros, culturalmente, no significa nada. Es decir, vivimos en una época democrática, ninguno de nosotros se siente un vasallo, un cortesano de un rey. Pensamos que somos libres e independientes, etc. Nos preciamos de ser democráticos. Si alguien nos habla del reino, de algo, lo tomamos, digamos, metafóricamente. Algunos se atreven a hablar de eso con libertad, como por ejemplo de el rey Pelé, o después Maradona, o Messi, no sé, o el rey Elvis Presley, en cuestión de música. Todos entienden que es solamente una forma halagadora de hablar. En la realidad, los reyes son figuras pasadas de moda. Hay algunos reyes en el Asia y sobre todo en Europa, pero son figuras decorativas. Hablar de un proyecto llamado el reino de Dios, ¿qué es eso? La Biblia ha comenzado relatando
la creación de Dios y casi a continuación, ya en el capítulo 3 de Génesis, nos cuenta la caída del hombre. A partir de ahí, la historia del hombre es la historia del hombre caído. Tú y yo. Personas caídas, pecaminosas, desobedientes, rebeldes, etc. Aún las personas buenas no son perfectas. No pueden decir que no son caídas. Toda la humanidad. Pero la cosa va empeorando a través de el paso de las páginas y capítulos en el libro de Génesis. Se puede ver cada vez algo peor hasta que encontramos en el capítulo 11 un proyecto voluntario de la humanidad de vivir en rebeldía contra Dios, de vivir fuera de la voluntad de Dios en términos absolutos, de ir en contra de Dios. Y ahí se presenta el inicio de el proyecto del reino del hombre. Génesis 11 nos cuenta que los hombres se ponen de acuerdo y dicen: hagámonos de un nombre. Es decir, nosotros vamos a definir quiénes somos. Lo que haya dicho Dios, si hay un Dios que dijo algo, no nos importa, no lo vamos a tomar en cuenta. Nosotros vamos a decir quiénes y cómo somos. Dicen: hagamos para nosotros una ciudad, es decir, una sociedad. Eso significa, nosotros vamos a decir cómo vamos a vivir. Y en tercer lugar, hagámonos de una torre. Vamos a construir una torre para alcanzar los cielos. No eran tontos, ellos sabían que no era con ladrillos que iban a amontonar y construir una torre tan alta. Lo que estaban diciendo es: vamos a llegar a tener dominio sobre lo existente sin restricciones, que es realmente el anhelo del hombre moderno. En nuestros días todavía los hombres, los científicos, creen que tienen el derecho de quitar toda restricción y manipular. En nuestros días la humanidad está viviendo esta plaga del COVID y muchos se animan a decir que es el resultado de las investigaciones de la ingeniería genética y cosas por el estilo. Para eso queremos la autonomía científica, tecnológica, para traer mal. Pero el hombre ha seguido el designio de su corazón de vivir sin Dios y de establecer proyectos políticos, científicos, tecnológicos, ideológicos, filosóficos, etc. Y en cada uno de esos campos, hacer a un lado a Dios, quitarlo. Cuando Jesús viene a este mundo, Él viene con el mensaje de la recuperación del propósito original de la creación. Vamos a establecer el reino de Dios. Y entonces, a lo que el hombre está acostumbrado y piensa es que van a entrar en pugna y va a haber un choque entre estos dos proyectos.
Y de verdad que sí ha ocurrido, pero no en el campo y no en la forma que nosotros hubiéramos pensado. No son legiones contra falanges, ejércitos contra armadas que se enfrentan para destruirse. El reino de Dios es totalmente diferente. Y el Evangelio, los 4 Evangelios, el Evangelio está presentado justamente para decirnos eso. El reino de los cielos, que es el reino de Dios, es como una semilla, una pequeñita semilla de mostaza, que es la más pequeña de las hortalizas. Pero solo necesita empezar a crecer. El reino de los cielos es como un poco de levadura en la masa. Parece que pasa nada, pero cuando está puesta, insertada en la masa, inevitablemente va a producir un cambio, va a afectar a toda la masa. El reino de los cielos no viene para enfrentarse y chocar masivamente contra el proyecto del hombre. Viene para leudar, para afectar, para renovar. Y lo hace fundamentalmente por la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el gran personaje en el libro de los Hechos. Se menciona una y otra vez a través de sus capítulos. Es fácil de encontrar la palabra Espíritu Santo porque se puede pintar con un color en nuestras Biblias y entonces va a notarse que de eso trata. Con todo, aunque el Espíritu Santo es el centro del libro, Él trabaja para que el nombre de Jesús sea exaltado. El Espíritu Santo y su presencia, el nombre de Jesús siendo exaltado. Esa es la clave para que entendamos este libro. Yo quiero invitarte, querido hermano, a que tú con mucha atención sigas esta serie de sermones sobre el libro de los Hechos. Que invites a tus amigos, que juntos puedan tomarse un tiempo y junto conmigo podamos discernir, podamos investigar, podamos gozarnos en la lectura de este libro que va a revelar ante nuestros ojos espirituales todo aquello que el Señor Jesús ha querido que lleguemos a conocer. Otra vez, el libro de los Hechos trae un proyecto, el proyecto del reino de Dios, que es el reino de Jesús, por la presencia del Espíritu Santo. Tal vez tú estás diciendo, yo hubiera querido escuchar algo de aliento para mi enfermedad, para mi tristeza o para mi falta de esperanza. Pero ¿sabes qué? No quiero decirte unas palabras bonitas y que eso sea como una muletilla. Quiero comunicarte lo que está aquí en el libro. Somos parte de un gran proyecto, magnífico, eterno. Y eso sí puede traer verdadera esperanza y aliento a nuestro corazón. Todavía nuestra atención está fija en Jesucristo. Todavía nuestros oídos están atentos a la voz del Espíritu Santo. Todavía queremos aprender del proyecto de Dios, su reino. Que Dios te bendiga.